el último reporte de fallecidos, 202. Wow. Se ha elevado del último que dieron ayer, tempranito, que lo dijimos aquí, que eran 158. Hoy ya son 202 los fallecidos por estas inundaciones sumamente peligrosas en Valencia. Y eso va a seguir. Sí, va a seguir creciendo esas estadísticas porque, como decíamos ayer, cuando ocurre este tipo de acontecimientos, este tipo de desastre, hay gente que queda desaparecida, gente que queda muy grave y luego fallecen o tú lo encuentras muertos y vas engrosando las estadísticas. Es una pena lo que ha pasado ahí en esa zona de España, una gran tragedia que todos lamentamos. La naturaleza, cuando se manifiesta, te provoca serios daños, como ha ocurrido ahora. Y sobre todo con el ingrediente que Gustavo trajo y que luego se confirmó de que ese es un río, ahí hay un río que fue desviado, su cauce fue desviado. El Turia, sí. Entonces habían construido unas presas y luego esas presas se eliminaron. Y entonces el río, con la cantidad de lluvias que se registraron en esa zona, retomó su cauce. Vi ahí que hay unas 4 familias dominicanas afectadas. E irán apareciendo porque en esa zona hay cerca de 7.500 dominicanos que residen en esa zona de España. Irán apareciendo más familias dominicanas a medida que se van haciendo las investigaciones, que las aguas van bajando, las inundaciones van bajando y las autoridades van haciendo las intervenciones del lugar. Ojalá que pueda haber una asistencia efectiva. Los países desarrollados cuidan mucho esto, la asistencia a su gente. Ojalá que pueda haber una asistencia efectiva para que esa gente entonces pueda volver a una normalidad relativa, porque cuando tú pierdes tanta gente, tú no vuelves a la normalidad así tan fácil. Lo primero es que ahí hay mucho luto, hay mucho dolor, muchos daños, va a costar mucho tiempo para que la gente pueda recuperar todo lo que ha perdido. Que ver las imágenes, son destrozos increíbles lo que pasaron ahí. Cientos de carros agrupados en una calle y árboles, pedazos de madera, es decir, una situación terrible que nadie quisiera vivir. Esos cadáveres que se han recuperado, María, yo digo que va a aumentar porque esa contabilidad que se ha hecho es de personas que encontraron dentro de los carros, dentro de los vehículos. Sí, pero sorprendió. Yo estuve viendo unas imágenes, por ejemplo, de alguien que se quedó viendo que como que se estaba inundando una calle, pero él no se daba cuenta que era prácticamente una crecida que venía, que venía un río prácticamente. Y él logró dar la reversa y dar la vuelta y correr de la zona. Sí, no, eso lo pasaron anoche en un canal. Y en pocos minutos esa calle se convirtió en un río. Un río. Hay muchas historias, ahí va a haber muchas historias. Sí. Yo vi anoche en la televisión española el caso de un asilo de ancianos que estaba en el primer nivel y 2 damas que atienden el asilo cogieron, mira, a esos viejitos y los subieron a un 5.º piso, al hombro. Al hombro, porque no podían subir las escaleras esos viejitos. Sí, increíble. Y todos se salvaron. Sí, una familia de dominicanos se salvó porque el señor, el jefe de familia, que es el dominicano, no sé si la esposa es española, es una familia creo que de 4, de 5 personas. El agua llegó casi al techo y ellos lograron salir. Cuando él vio que el agua ya lo estaba prácticamente ahogando, él logró salir por un espacio que había y subir al techo de la vivienda. Wow. Pero eso fue terrible. Sí, a propósito de eso, yo había visto en varias informaciones que no habían dominicanos víctimas. Y el periódico Diario Libre trae hoy que al menos 4 familias dominicanas fueron afectadas por la tempestad que ha dejado. Pero probablemente, se refieren a víctimas muertos. Pero afectación económica, yo creo que primero hay que esperar varias semanas para poder establecer quiénes sufrieron. Pero me parece que es imposible que cualquiera que viva ahí no haya recibido algún tipo de afectación. Ese es un dato que lo da la cónsul dominicana en Valencia. Pero muy rápido. Hay que esperar. Hay que decir que este fenómeno atmosférico fue motivo ayer incluso de una situación aquí en la República Dominicana. Porque yo decía al principio
que ahora noviembre hay unas grandes expectativas por lo que ocurrió en el año 2023 y en el 2022, que aquí hubo inundaciones inexplicables y decía doña Gloria Ceballos en ambos casos que eso eran hijos del cambio climático. Y eso viene a colación por el hecho de que ayer en una conferencia de prensa que ofreció el Centro de Operaciones de Emergencia en la que estaba la directora del Indomet, doña Gloria Ceballos, se daba a conocer sobre la posibilidad de lluvia y decía Gustavo ahorita, no es que va a llover, es que está lloviendo ya en varias provincias del país. ¿Qué sucede entonces con relación a esto? Bueno, explicaba Juan Manuel Méndez García que en aquellas ocasiones se esperaban lluvias, pero no era, o sea, no se vaticina la cantidad de lluvias que iba a caer. Y explicaba que 50 milímetros de agua, oiga bien, 50 milímetros de agua es suficiente para inundar las calles del Distrito Nacional, de las calles de Santo Domingo. Y en aquella ocasión cayeron 150, 200 y hasta 400 milímetros de agua. Y decía, y ponía como ejemplo lo que había ocurrido en Valencia. ¿Cómo las autoridades podían vaticinar, pronosticar que eso iba a ocurrir? No se puede. ¿Por qué? Porque estos son fenómenos de la naturaleza que son imposibles de detectar. Sucede que ahora, el lunes, óyeme, desde el lunes, estamos hablando de un ciclón zurdo. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Pues resulta que ese fenómeno atmosférico se está formando aquí en el Mar Caribe. Se está formando aquí. Cuando los ciclones tropicales, ¿ustedes saben dónde se forman? En Cabo Verde, en África. Y ahora hay aquí un ciclón tropical. Hay 4 fenómenos atmosféricos en posición. Eso es, usted puede estar seguro que es hijo del cambio climático. Usted recientemente no vio también un ciclón tropical que se formó por México. Pasó por México y fue y arrasó en Miami. En Tampa. El que arrasó en Cuba se formó aquí, al norte de Puerto Plata. Al norte de Puerto Plata, en el Atlántico. Como 3 semanas o un mes. Entonces, no podemos vaticinar ni pronosticar. Lo que podemos decir es rezar y orar para que esto no ocurra, porque ya vimos un ejemplo de que esto está ocurriendo en el mundo. Eso ocurrió ahora en Valencia. Pero recuerden ustedes... No podemos vaticinar, no tenemos los radares suficientes en el país. ¿Cómo no tenemos? Los radares suficientes. No, es que eso no porque tiene... los huracanes tú los puedes vaticinar. Incluso cuando comienzan a formarse en Cabo Verde, nosotros tenemos la proyección de donde vienen los huracanes. Sí, proyección de cuando vienen. Además, y eso permite que nos vayamos preparando. Tenemos muchos avances en materia de tecnología y asuntos meteorológicos. Lo que ocurrió en España fue que el organismo que estaba llamado a dar información lo dio en 9 de la mañana y el que estaba llamado a socorrer lo dio a las 8 de la noche, cuando la gente estaba ya saliendo del trabajo. Y hay unos cuestionamientos porque se dice que a la gente, el jefe de esa zona le dijo que no había problema, que el fenómeno estaba disminuyendo y la gente se fue al trabajo y lo sorprendió en las calles. Ahora, aquí tú estás citando el caso de los 2 de noviembre de 22 y 23, pero meteorología dijo que iba a llover y que iba a llover bastante. Sí. Pero ¿qué ocurre? Tú no puedes parar la lluvia, pero si tienes ya el pronóstico de que va a llover bastante, lo que hay es que prepararse. Ahora, lógicamente, a veces ocurren cosas que tú no puedes controlarlas. Es que decirle a la gente, José María, va a llover. Claro. No sí. Era... Váyase para su casa porque se va a inundar. Porque fue un tema sin precedente la inundación. Pero te estaban diciendo con tiempo ya, por lo menos con 24 horas antes, van a caer 150 mililitros de lluvia. Nadie pudo prever que eso iba a ser. Es decir, ya tú sabes que va a pasar algo. Pero lógicamente, contra la naturaleza nadie puede. Te puede ver una situación tan grave que te puede sorprender como sorprendió a mucha gente aquí. Es que yo entiendo, José María, tú dices sobre los radares. Hay unos aparatos que están colocados aquí en el país. El Indomet ha tenido y se tiene en algunos puntos del país. Pero yo vuelvo a reiterar
que no se puede detectar exactamente la cantidad de lluvia, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que está ocurriendo, y explicaba doña Gloria Ceballos y Juan Manuel Méndez García, es que, por ejemplo, usted llovía durante una semana y durante esa semana caían esos 400 milímetros de agua. Pero ahora en 4 horas cae esa misma cantidad y eso es un fenómeno que está ocurriendo en todas partes del mundo. Y te iba a citar no solamente Valencia, España, sino también Dubái. Y en función de eso es que en Nueva York, los subterráneos y varias zonas de Nueva York estuvieron inundados. Se inundaron, sí. Entonces, no es un asunto no es para defender a las autoridades. Las autoridades están ahí para advertir a la población misma tiene que... Pero hay muchos factores que no dependen ni de las autoridades ni de uno mismo. Pero por eso se llama predicción, no es un tema exacto, es un predictor que analiza científicamente unos datos y te da una probabilidad. Para tú tomar acciones. Para tomar acciones. Ahora, el tema es, compañeros, que hasta noviembre 2022, esa probabilidad, esa predicción de va a caer lluvia, va a llover mucho, no se sabía, no se conocía lo que podía causar en la ciudad capital. O sea, va a llover muchísimo. La gente pudo entender, bueno, yo tengo un vehículo grande, yo ando con una sombrilla, yo no me voy a mojar, pero que eso iba a generar la inundación que aquí se generó, nadie podía saberlo. Exacto. ¿Qué supimos a partir de ahí? Que ciertamente cada vez que hablamos de que se necesita limpiar los invernales, de que se necesita un plan de alcantarillado fuerte en toda la ciudad, no es un tema de que en 5, 6 años, 10 años, no es ahora. Es ya, es que estamos tarde. Porque si queríamos confirmación de eso, llegó el 23. Llegó noviembre 23. Y él llegó de la...